Cuarto. Empezamos, ¿no? Y si se ve, se ve, si no se ve, no se ve, no pasa nada. El que viene esta tarde, pero resulta que el viceconciliario de Manos Unidas no puede estar esta tarde aquí por el tema del confinamiento perimetral. Entonces, pues me llamó y dice, mira, yo hacerlo online no me gusta, así que te cambio el capítulo. Digo, pues ya está, lo cambio. Mundo cerrado dice así, dice, es en el que la distancia entre la obsesión por el propio bienestar, o sea, la obsesión por mi propio bienestar y la felicidad compartida de la humanidad se hace tan grande en la búsqueda del bien propio independientemente del bien de los demás. Y él dice, el Papa dice, ese mundo cerrado es en el que nosotros vivimos. Ese fue el primer capítulo. El segundo capítulo, si recordáis, don Antonio nos expuso la parábola del buen samaritano. El Papa dice, en este mundo cerrado, en el que cada uno busca su propio interés sin pensar en el interés de los demás, la palabra de Dios sale a nuestro encuentro en esta parábola, en la parábola del buen samaritano, en la que descubrimos, y ahí ya pasamos al capítulo tercero, en una forma nueva de pensar y gestar un mundo nuevo, un mundo abierto, donde la categoría principal, donde la categoría que configure ese mundo sea el amor, ¿no? Y entonces, en el capítulo tercero, se nos fue explicando cómo ese mundo abierto lo genera la dinámica del amor, que cada vez es más amplio, más universal y que se entrega, ¿no? Más o menos eso nos puede servir de encuadre. Pues, teniendo esto presente, el Papa da un paso más y dice, bueno, ese mundo abierto, dirigido o guiado por el amor, tiene podríamos nosotros decir, tiene que empezar a tomar carne, esta fraternidad universal tiene que empezar a tomar carne, porque si no al final se convierte en una idea meramente intelectual, dice el Papa. La afirmación de que todos los seres humanos somos hermanos y hermanas, si no es solo una abstracción, sino que toma carne y se vuelve acciones. Es decir, si el amor nos lleva a nosotros a promover una fraternidad universal basada en el amor, esa fraternidad universal basada en el amor nos descoloca, nos hace pues que nos tengamos que resituar. Y dice el Papa, dice, y cuando el prójimo es la persona migrante, entonces se agregan desafíos todavía más complejos. Es decir, si yo tengo que promover o tengo que fomentar, tengo que vivir un mundo abierto, donde el interés, no me cierro mi propio interés, sino que busco el de los demás, entonces me topo con una realidad, que es que esa fraternidad universal empieza a riqueza, no es una riqueza. Entonces, a todas estas preguntas va resolviendo el Papa poco a poco en este capítulo. Dice el Papa, o hago ahora como un pequeño hilo conductor de lo que va a decir el Papa en este capítulo. Dice él, el Papa comienza abordando la cuestión migratoria desde lo que él llama el límite de la frontera. El límite de la frontera, donde él pues va analizando y ve después la integración. O sea, vienen los inmigrantes, nosotros como mundo abierto, como sociedad que quiere construirse la fraternidad universal, tiene que acoger e integrar, ¿no?, estas nuevas personas que proceden de su cultura, que proceden de su tierra, que vienen con su bagaje histórico, personal y cultural, y que son una riqueza también para nosotros. Entonces el Papa habla ahí de dos cauces para poder vivir esta fraternidad universal con respecto a la migración. Uno, la ofrenda recíproca, en el que el Papa desarrolla que el encuentro entre culturas diversas, si es verdadero, al final nos enriquece. Y dos, la articulación entre lo local y lo universal, es decir, el ámbito de crecimiento se realiza cuando somos capaces de vivir
estando en un sitio, en un lugar, pero teniendo un alma, podríamos nosotros decir, mundo, global. Vamos por partes. El primer punto que aborda el Papa, ¿no? O la primera cuestión es que, o mejor dicho, pueden ser admitidas por todas las personas, aunque no tienen fe, y que son fundamentales. Primera, la dignidad que todo hombre tiene. Vamos a recordar lo que dice el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia. Dice: puesto que en el rostro de cada hombre resplandece algo de la gloria de Dios, la dignidad de todo hombre ante Dios es el fundamento de la dignidad del hombre ante los demás hombres. Esto es además el fundamento último de la radical igualdad y fraternidad entre los hombres, independientemente de su raza, nación, origen, cultura y clase. Es decir, al final, cada hombre, su dignidad radica en que en cada hombre conocer el rostro de Dios. En cada hombre Dios está. Esa es una verdad alienable para nosotros los cristianos. Independientemente de si tuviéramos fe o no tuviéramos fe, reconocer en un mundo de unidad humana por el hecho de ser hombre es un principio que todos tenemos que tener y que respetar, ¿no? En segundo lugar, él habla de otro principio, y es el derecho de todo hombre a realizarse integralmente como persona. Yo tengo una dignidad personal y tengo una dignidad que es personal, pero no puedo realizarme yo como persona de forma integral. Al final, mi dignidad queda aplastada, ¿no? Eso es lógico. Y el Papa utiliza aquí algo que es muy bonito. Dice él, habla de una realización integral. Realización integral. Es decir, realizarme yo como persona en todas las dimensiones de mi persona. En este sentido, el Papa dice que el mejor camino para que uno viva su dignidad como persona realizándose integralmente, dice, el mejor camino es el de crear en los países de origen la posibilidad efectiva de vivir y crecer con dignidad, de manera que se puedan encontrar allí en sus propios países, condiciones para el propio desarrollo integral. Dice el Papa, lo ideal sería que cada persona en su tierra pudiera encontrar los cauces necesarios para él poder vivir su dignidad como persona. ¿Cómo tú te puedes desarrollar integralmente si no tienes posibilidad de un trabajo? ¿Cómo tú te puedes desarrollar integralmente si no tienes cubiertas las necesidades básicas? ¿Cómo tú te puedes desarrollar integralmente si no puedes tener derecho a asociarte con los demás? A crear una asociación o a participar en la vida social y pública. Que de esos países hay así, ¿verdad? Nosotros que vemos en el inmigrante a veces solo las personas que vienen porque no tienen que comer. Pero a veces nosotros nos encontramos con gente que tiene imposibilidad de realizarse integralmente en otras facetas de la vida que son muy importantes y que a veces no reparamos en ello. Yo recuerdo un día tomándome una cerveza ahí en el tendido 1, ¿verdad? Un camarero que era de Siria, era ingeniero y se había venido pues huyendo de la persecución religiosa que había en Siria, ¿no? Pensáis en Yemen o en Corea del Norte, ¿no? Nuestra respuesta, dice el Papa, puede ser resumida en 4 verbos. Dice él, acoger, proteger, promover e integrar. Acoger, y dice el Papa. Considerando el escenario actual, ¿qué significa acoger? Acoger significa, ante todo, ampliar las posibilidades para que los emigrantes y refugiados puedan entrar de modo seguro y legal en los países de destino. Es decir, tenemos que ampliar las condiciones desde los países desarrollados o desde los países que reciben a los emigrantes. Tenemos que ampliar esas posibilidades para que los emigrantes y refugiados puedan entrar de forma segura y de forma legal.
Esto es cosecha mía, vamos a profundizar un poco. ¿Qué significa acoger? Acoger es la predisposición para salir de mí, es abrirme, es acoger a Cristo, que se identifica con el excluido, con el marginado, con el pobre. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve extranjero, fui forastero, ¿no?, y me acogisteis. La acogida es esa predisposición para salir de nosotros mismos, para abrirnos a los demás. Entonces, la primera forma, que nosotros eso lo vivimos de forma personal, tú quieres acoger a alguien, pues te abres, sales de ti, te predispones. Pues el Papa eso lo propone como primer paso que tienen que hacer las sociedades entre ellas, entre los pueblos. Un país entre otro país tiene que tener esa capacidad de acogida, de salir de sí, de predisposición para poder recibir al otro como un don. Segundo lugar, dice proteger. ¿Qué significa proteger? Dice el Papa. Este verbo se conjuga en toda una serie de acciones en defensa de los derechos y de la dignidad de los emigrantes y refugiados, independientemente de su estatus migratorio. Da igual que sean legales o que sean ilegales. Si uno está enfermo, ¿verdad?, hay que protegerlo. Si uno es débil y vulnerable, si uno es un crío, un niño, una niña, ¿no?, si uno es un anciano, independientemente hay que proteger. De mi cosecha, seguimos, yo profundizo un poquito. Se trata de hacerse uno. Se trata de tener la capacidad de sentir como propio lo que le pasa al otro. ¿Veis? O sea, primero yo me predispongo para acoger. Después protejo al otro sintiendo los problemas, las inquietudes, los deseos, las vicisitudes que pasan por el corazón del otro como propia. Me hago uno con el otro, me hago uno con el que sufre. Tercero, dice el Papa, promover. Y dice él, promover quiere decir trabajar con el fin de que a todos los emigrantes y refugiados, así como a las comunidades que los acogen, se les dé la posibilidad de realizarse como personas en todas las dimensiones que componen la humanidad querida por el Creador. Yo he puesto aquí, que tú seas tú. En el fondo, promover al otro es ayudar al otro a que el otro sea él, en todas sus dimensiones, en todos sus aspectos, a nivel laboral, a nivel cultural, a nivel religioso. Promover al otro es actuar, potenciar, ayudar a que el otro sea él, ¿verdad? Y en cuarto lugar, el último verbo, integrar, se pone en el plano de las oportunidades de enriquecimiento intercultural generadas por la presencia de los emigrantes y los refugiados. Es decir, integrar es el gozo de la comunión. Es que lo diferente a mí me construye. Lo mismo que yo, que soy diferente, construyo y aporto algo al que viene que es diferente a mí. Ese encuentro intercultural nos construye, nos hace integrar, nos hace ser más nosotros mismos juntos. Por eso es el gozo de la comunión. Es reconocer que ese al que yo le he abierto mi corazón, ese que yo le he protegido en todos sus derechos y en su dignidad, ese que yo quiero que sea él por él mismo, ese es mi hermano. Y como es mi hermano, es uno que me pertenece, no es ajeno a mí ya. No hay verdadera integración mientras el otro, al inmigrante, porque a veces nos pasa, después lo dirá el Papa, llevan aquí 15 o 20 años y seguimos viéndolos como ajenos. Incluso
hasta en la segunda generación, porque son los hijos ya que han nacido aquí, y seguimos viéndolos como ajenos, no como un hermano. Dice el Papa, estos verbos no se aplican solo a los emigrantes y a los refugiados. Expresan la misión de la Iglesia en relación a todos los habitantes de las periferias existenciales, que deben ser acogidos, protegidos, promovidos e integrados. Y dice, no se trata de emigrantes, una fraternidad universal, y pone como principio en el que se tiene que basar esa fraternidad universal, al hilo de la parábola del buen samaritano, el amor, no un mundo cerrado donde hay una ruptura entre el bien mío propio particular y el bien de los demás, sino un mundo abierto en el que el amor me hace salir de mí, como al vulnerable, al pobre, al marginado, yo no lo acojo y lo integro como parte de mí, sino de no excluir a nadie. El amor, si es verdadero, no excluye a nadie. Y en un segundo momento, estamos hablando del límite de las fronteras, ¿verdad? En un segundo momento, él aborda como tres aspectos que se dan en la actualidad. El primero, el tema de la crisis migratoria, y viene a decir lo mismo, que aunque sean riadas de gente las que vienen, pues porque hay una guerra en su país o hay una situación que es insostenible, Papa, tienen que ser atendidos los derechos de todos. Y luego habla, que es muy interesante, y yo creo que es lo que nosotros vivimos en el día a día, él reinterpreta o habla que hay que reinterpretar el concepto, participan en el tejido social, es importante que se sientan y perciban como ciudadanos, personas en igualdad de derechos y de deberes, bajo cuya protección todos disfrutan de la justicia. Y dice, para conseguirlo hay que renunciar a la palabra minoría, que genera la cultura de la sospecha recíproca. Dice, porque si no, ¿qué pasa? Que se genera un problema al interior de la sociedad. ¿Y qué problema dice el Papa que pasa? Pues que han ido llegando personas de diversas culturas, de diversas tradiciones, que están viviendo en esos minorías en el sentido de aquellos grupos que no son reconocidos en igualdad de condiciones con los que tiene la ciudadanía. Esto que nos parece como muy lejos de nosotros, a mí me pasó una cosa la semana pasada, hablando con una persona, no voy a decir hasta quién es, porque como lo graba, y entonces va a vender su piso donde vive para... Tengo que poner un precio un poco elevado. Vive en una ciudad donde hay bastante migración, donde hay muchos emigrantes. Y decía, tengo que poner un precio un poco más elevadillo, pues para que no vengan estos a interesarse por el piso. Y le dije yo, hombre, pues si te lo pagan, lo mismo da, ¿no? ¿Qué más da? ¿No? Hay gente que lleva ya trabajando aquí tiempo, que hay gente que está estable y tiene su trabajo. ¿Por qué? ¿Cómo le voy a hacer yo eso a mis vecinos? Fijaos. O sea, el que tienen el poder adquisitivo hoy día en España para comprarse un piso, y además un buen piso, porque no está en mala zona y es un buen piso, pues se supone que tiene que ser ya un inmigrante, ¿verdad?, que esté integrado, con pleno derecho. Y sin embargo, todavía nosotros, ¿veis? Pues eso, ¿qué sucede? Pues que va creando una fractura dentro del propio país, porque muchos jóvenes son educados en el odio al pobre, en la sospecha y el rechazo al diferente. ¿Y qué pasa también? Pues que ellos se ven excluidos igualmente. Ellos mismos pues se ven excluidos y van creando y creciendo en un resentimiento que va generando discordia y que trae muchos conflictos de los que sufrimos nosotros cada día. Por una parte, nosotros no acabamos de fiarnos, siguen siendo ciudadanos de segunda, y por otra parte ellos, que se sienten excluidos, reaccionan con una violencia y un resentimiento interior, haciéndose gueto.
Pues ya tenemos una fractura en la sociedad. Ya tenemos la cultura de la sospecha instalada. Por un lado, nosotros que no nos fiamos ante lo nuevo, y ellos que al sufrir el rechazo tampoco quieren integrarse porque son una minoría a la que no se les reconocen sus derechos y entonces se cierran en ellos mismos. Tenemos la fractura al interior de las sociedades y de los países. Y por último, dice el Papa que ante esto es necesario una legislación o gobernanza global, universal, en torno a dos líneas de actuación, dice el Papa. La primera, promover leyes para la integración en los países. Dice, también promoviendo el desarrollo de los países y sociedades migrantes sin imposiciones ideológicas y respetando su identidad cultural. Esto es muy sutil el Papa aquí. Dice, sin imposiciones ideológicas y respetando su identidad cultural. A veces los países desarrollados, para ayudar a las propias costumbres, incluso de su propia forma de entender y ver la vida. A veces, yo he puesto aquí, ayuda a cambio de, entre comillas, reforma. Hay una imposición de programas, por ejemplo, de control de la natalidad, que lo hay. Si quieres recibir, ¿no?, pues control de la natalidad, o de imposición de la ideología de género, que no es la promoción de la igualdad de la mujer en las sociedades del tercer mundo donde está, ¿no?, la mujer está siendo esclavizada y está siendo maltratada, no, sino la imposición de la ideología de género que aquí en Europa se nos impone y a cambio de cierta ayuda, pues también se pretende imponer allí. Vemos el Papa, yo diría aquí, es muy sutil y dice, bueno, hay que promover el desarrollo del otro, pero dejando que el otro sea el otro. Eso que lo vemos nosotros en una relación personal, el Papa dice que hay que extrapolarlo a las relaciones internacionales. Tú, para que una relación sea sana, no anulas al otro, sino que lo promociona, haces que el otro sea él mismo, en su peculiaridad y en lo que tiene de genuino. Pues justo eso es lo que el Papa propone a la hora de ayudarse entre los países, que el país, el otro, pueda ser él y desarrollarse él con su cultura, con sus tradiciones, con su idiosincrasia propia, ¿no? Si no, al final, yo he puesto aquí, al final se cae en un nuevo colonialismo, esta vez ideológico, que es más nocivo que el económico. Nosotros venimos, ¿verdad?, de una época donde el colonialismo cayó y ahora, sin embargo, hay otro tipo de colonialismo, el ideológico. Occidente pretende imponer su forma de ver la vida y de vivir en todo el mundo. Y entonces al final lo que hay un colonialismo ideológico, no solo económico, ¿no? Habla, y es el segundo punto, de las ofrendas recíprocas, del encuentro y el enriquecimiento entre las culturas. Dice el Papa, la llegada de personas diferentes que proceden de un contexto vital y una cultura diferente se convierten en un don, porque las historias de los migrantes también son historias de encuentro entre personas y entre culturas. Para las comunidades y las sociedades a las que llegan son una oportunidad de enriquecimiento y de desarrollo humano integral de todos. Se trata de, en este proceso, en esta relación de la migración, en este encuentro de las personas que vienen a países, se trata de vivir esta relación de ofrenda recíproca que dice el Papa. Se trata de un encuentro recíproco. Cuando se acoge de corazón a la persona diferente, se le permite seguir siendo ella misma. Por un lado, esto lo hemos dicho antes, a la vez que también se le posibilita un nuevo desarrollo. Claro, cuando la persona viene, si yo la acojo bien, la persona en contacto con esta nueva
historia, con esta nueva cultura, con esta nueva experiencia de vida, al final la persona se enriquece. Pero también ocurre lo contrario, que yo, para preservar vivo el patrimonio de mi cultura, para yo ser yo y no dejarme diluir en ese encuentro intercultural donde yo me hago uno con el otro, lo acojo al otro, tanto que dejo de ser yo, que muchas veces pasa, ¿no? Pues para poder nosotros, en ese intercambio recíproco, mantener nuestra cultura, ¿qué tenemos que hacer? Es acoger al otro como un don y vivirlo desde nuestra propia identidad. Es decir, si yo quiero que mis tradiciones, mi cultura y mi vida, tal y como yo la conozco, mi forma de entender la vida, se mantenga viva, la única forma que yo tengo es acoger al otro y enriquecerme yo con los dones que el otro me da, pero evoluciona enriqueciéndose. No sé si me explico. Si no, al final, regular. Si no, al final, leo lo que he puesto aquí, que seguro que me salió mejor. Dice: para preservar vivo el patrimonio de las culturas que se enriquecen con el nuevo encuentro, la cultura propia se rejuvenece y crece dando nuevos frutos genuinos, propios, pero que sin ese encuentro difícilmente afloran. Y me explico. A ver si me explico bien yo ahora. Nosotros no conservamos, y cuando uno la vive, se encuentra con cosas diferentes, con culturas diferentes, con razas diferentes, con formas de pensar diferentes, y en ese contraste, en ese encuentro con el diferente, yo me enriquezco. ¿Por qué? Porque la diferencia del otro me reta, entenderme bien. La diferencia del otro hace que yo me desinstale, que yo tenga que responder desde lo que yo soy ante esa nueva realidad, con lo cual ya estoy sacando de mí nuevas riquezas, nuevas formas, me estoy rejuveneciendo, porque como tengo que responder a nuevas situaciones, a nuevos encuentros, al final yo mismo soy el que me beneficio, me voy rejuveneciendo. Si no, al final me quedo estancado. La vida, la cultura, lo que somos como sociedad, se transmite viviendo. Tiene que vivirse con lo que yo tengo por delante. Y cuando lo que tengo por delante es lo diferente, hace que yo al final sea más yo, pero no en confrontación con el otro, sino sea más yo en la medida en que yo tengo la capacidad de acoger el otro como un don que me hace a mí crecer a mí mismo. Esa dinámica la vemos entre las personas. Yo necesito al otro para poder ser yo. ¿Cuántas veces nosotros no descubrimos nuestros límites, nuestras virtudes y nuestras capacidades cuando empezamos a tener o entablamos una relación con otra persona? A lo mejor tienes que empezar a cuidar a alguien que está enfermo y te das cuenta, oye, que eres paciente, que tienes paciencia. O tienes que trabajar con alguien que tiene otra forma de trabajar totalmente diferente y te das cuenta de que no eres capaz de ceder. Con eso quiero decir que cuando uno vive en comunión y en relación, la relación y la comunión nos determinan, nos van haciendo que nos conozcamos cada vez más nosotros mismos y que incluso avancemos en el camino de la humanización de nuestro propio ser, que nos transformemos porque nos damos cuenta de que hay cosas en nosotros mismos que tenemos que cambiar. En ese sentido, pues si eso lo extrapolamos a la sociedad y las culturas, uno lo entiende bien. Nosotros, España, ahora viene la inmigración de África. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Perdemos nuestra propia identidad? ¿Perdemos nuestra propia identidad?
acogiendo al otro, renunciamos a ser nosotros mismos. Eso no es el amor. Eso no es el amor. El amor hace que yo salga de mí, que yo dé la vida por ti. Pero en ese dar la vida por ti, en ese salir de mí, me encuentro yo a mí, en mi propia, cada vez más yo. Entonces yo encuentro la propia identidad enriquecida con el don del otro, que para mí es un don. En la relación me enriquezco. Si no, siempre seríamos como piezas de museo. Pues ahora exactamente igual, cuando son los africanos o son los inmigrantes los que vienen, también el encuentro con el otro que siempre nos enriquece. El Papa lo va a decir ahora de forma mejor que yo. Bueno, el medio para conseguir esto es el diálogo. Debe partir del reconocimiento de la propia identidad, el diálogo, en la que las diferencias religiosas, culturales e históricas son el componente esencial de la personalidad, la cultura y la civilización mía y del otro. O sea, las diferencias son lo que me hacen a mí ser yo, y yo tengo que partir de lo que soy yo, de mi propia identidad. No puedo caer en un falso irenismo. En segundo lugar, tenemos que ser conscientes que en la relación con el otro, con el diferente, está en juego mi propia identidad. La relación constituye lo que yo soy. Esto lo vemos muy bien en la Trinidad. El Padre y el Hijo. ¿No? El Padre y el Hijo. Ellos son Padre e Hijo por la relación que les une, de filiación y de paternidad. O sea, el Padre es Padre porque tiene un Hijo. Si el Hijo no existiera, no sería Padre. El Hijo es Hijo, un Hijo es Hijo porque tiene un Padre. Si no tienes Padre, no eres Hijo. Lo que constituye el ser es la relación. Lo mismo pasa en el encuentro entre culturas. Lo que me hace a mí ser yo es la relación, el encuentro intercultural. Lo que me hace a mí ser España es mi relación de intercambio recíproco con el resto de las naciones, que me configura a mí en mi identidad. Yo necesito el otro para ser yo. Somos seres en relación. Pues eso que lo entendemos a nivel personal, traspolémoslo o lo tenemos que poner también. Ahora bien, el Papa introduce una especie de correctivo o brújula a este planteamiento, que a veces puede ser utilitarista. ¿Por qué? Porque muchas veces buscamos la integración o la relación intercultural en un intercambio recíproco en beneficio propio. Muchas veces hay que introducir la gratuidad, que es el principio orientador de la integración. Y dice el Papa, ¿qué es la gratuidad? Es la capacidad de hacer algunas cosas porque sí, porque son buenas en sí mismas, sin esperar ningún resultado exitoso y sin esperar inmediatamente algo a cambio. Dice el Papa esto, la gratuidad es hacer las cosas porque sí, porque son un bien en sí mismas, aunque no me proporcione ningún bien inmediatamente. Esa es la gratuidad. Claro, en el intercambio cultural, mientras nos bien, pero cuando de momento no hay ningún beneficio para mí, pensemos en los inmigrantes otra vez. Cuando vienen en la patera, de momento, lo único que yo hago es gastar dinero como sociedad, pero no hay ningún beneficio para mí, de momento, ¿no? Esa es la gratuidad. San Bernardo, esto es muy de la tradición cristiana, San Bernardo lo decía de una forma muy bonita, decía, el amor
basta por sí solo, satisface por sí solo y por causa de otro motivo fuera de él mismo, ni tampoco ningún provecho. Su fruto consiste en su misma práctica. Amo porque amo, amo por amar. Amo porque amo. El amor puro es el que ama sin interés, es el que parte de la gratuidad. Dice el Papa, quien no vive la gratuidad fraterna, ansioso, está siempre midiendo lo que da y lo que recibe a cambio. Y es verdad. Es verdad. Eso que nos pasa en las relaciones personales, ¿verdad? Que a veces estamos midiendo lo que damos y recibimos, en lugar de amar de forma gratuita, hay que extrapolarlo a las sociedades, a los países, que a veces no es rentable acoger al otro. A veces no es rentable en términos económicos. Oye, a veces no resulta rentable, pero esto, hermano, hemos recibido la vida gratis o hemos pagado por ella. Entonces todos podemos dar sin esperar algo, hacer el bien sin exigirle tanto a esa persona que uno ayuda. Y esta mentalidad la tenemos tan dentro. Voy a José Antonio, que lo conocéis vosotros, cuando estaba de párroco en el Golco. Su monaguillo, se le murió la gallina al monaguillo y estaba muy triste el monaguillo porque se le había muerto la gallina. Y entonces llegó a él y dice, oye, ¿por qué está hoy triste que se ha muerto mi gallina? Dice, hombre, yo hubiera preferido, dijo el monaguillo, con 7 o 8 añillos, se hubiera muerto. Nosotros nos reímos, pero esa es la mentalidad que vivimos, de tal manera que un niño de 7 años en el Golco, que llegarán a 20 habitantes, perdido en la sierra, piensa eso. No hay amor gratuito. Por eso el Papa dice, sí, un intercambio cultural. ¿Queremos una fraternidad universal? Sí, basada en el amor. Bien, de acuerdo. El amor recíproco, que es un encuentro que nos enriquece. Muy bien, pero ojo, no es posible. Esta gratuidad que reconocemos y que hace bella la vida del hombre, también ha de vivirse entre los países. Bueno, para no entretenerme, vamos pasando al último punto. Bueno, pues partiendo del límite de la frontera y que nos enriquecemos mutuamente cuando vivimos en una comunión recíproca, dice el Papa que podemos hacerlo o debemos hacerlo a partir de una articulación, articulando lo local con lo universal, es decir, estando cada uno en la sociedad y en el mundo que le toca vivir, pero teniendo un alma global y universal. Dice el Papa, citando Evangelio, dentro de cada sociedad separarlo lleva a una deformación y a una polarización dañina. Por tanto, hay que partir, dice el Papa, del sabor de lo local, el sabor de lo local, que nos hace caminar para esta cuestión. ¿Veis? Muchas veces promovemos, ¿verdad?, leyes que fomentan la cultura del que viene. No. Así como no hay diálogo con el otro sin identidad personal, yo para dialogar contigo tengo que ser yo. No hay diálogo verdadero, sino desde el amor a la tierra, al pueblo y a los propios rasgos culturales. Ahora después, Margarita, que no te escucho. No me encuentro con el otro, yo no me encuentro con el otro si no poseo un sustrato donde estoy firme y arraigado. Yo no me encuentro con el otro si no poseo un sustrato en el que estoy firme y arraigado. También el bien del universo requiere de que cada uno proteja y ame su propia tierra, porque el desastre de un país
afecta al planeta entero. O sea, el bien del universo es que yo cuide mi país. Solo, esto lo dice el Papa, solo haciendo experiencia de lo local tengo capacidad de percibir aspectos de la realidad que quienes no tienen esa experiencia, que a otros se les escapa. Y eso es lógico. Ahora, y en esto el Papa muy agudo, dice, hay una falsa apertura a lo universal. Hay gente que se las da de muy universales, ¿verdad? De que ellos son ciudadanos del mundo, de que ellos no tienen patria, ¿no? Hay mucha gente que se jacta de eso, ¿no? Quien no es capaz de penetrar hasta... Si yo no me acepto tal y como soy, ¿cuántas veces va la gente al psicólogo, verdad? Para aceptarse tal y como uno es. Si yo no acepto mi propia identidad, ¿cómo puedo entablar un diálogo con el que viene de fuera? Si yo no la vivo como un gozo, si yo no me siento orgulloso de mi propia identidad, si yo no me siento bien, al final no puedo entablar un diálogo profundo y auténtico. Quien no es capaz de penetrar hasta el fondo en su patria, no es capaz de acoger. Por eso también el auténtico patriota no es el que enarbola solo España, como diría el otro, ¿no? España lo primero, no. Sino el auténtico patriota es el que, siendo hijo de su patria, tiene un corazón abierto para poder acoger lo que es diferente, pero acogerlo desde lo que él es. Y luego, y también pasa, a veces hay quien sobrelleva un resentimiento no resuelto hacia su pueblo. Pensad, perjudicado. Es decir, hasta que yo no me desarme interiormente. Y a veces hay personas que renuncian a su de un pueblo, con sus errores y con sus fracasos, con su éxito. Entonces, a veces uno se escuda en la globalización antes de poder... Entonces, el Papa decía que hay que partir de un sabor, de cierto sabor local, pero, y aquí es donde ya empieza la cosa a integrarse un poco, pero con un horizonte global que nos trata de la mezquindad casera. Yo he puesto aquí de ser provinciano. Claro, si solo vivimos centrados en nosotros mismos, al final no tenemos, ¿cómo diríamos? No avanzamos, no vivimos la vida. El Papa habla utiliza un término, dice narcisismo localista. Narcisismo localista. Al otro prefieren crear murallas defensivas para preservarse a sí mismos. A veces somos inseguros ante el indiferente porque no tenemos clara nuestra identidad. El que sabe lo que es no tiene miedo al diferente. Al contrario, se interesa por lo diferente. Entonces, a veces, el ser provinciano, el ser lo que él dice, el caer en esta mezquindad casera, esconde cierta inseguridad y temor al otro. ¿Por qué? Porque la vida y la cultura se vuelve estática y enferma. No avanzamos, nos quedamos parados. Una persona, mientras menos amplitud tenga en su mente y en su corazón, menos podrá interpretar la realidad cercana donde está inmersa. Vemos solo desde nuestra perspectiva, pero no lo vemos desde la perspectiva de los demás. No sé si habéis visto una película, yo la vi anoche. Se llama Abdú, es una producción española, es dura, que habla del tema de la inmigración. Está en Netflix. Se llama Abdú. Y claro, desde ahí ve el problema que pasa en Melilla, pues desde el punto de vista de los pobres guardias civiles que están allí dando el callo y que a veces sufren
mucho y tienen consecuencias, hasta del inmigrante que no tiene culpa de que haya tenido que salir corriendo porque lo van a matar, ¿no? O sea, cuando uno abre el corazón a la aldea global que es el mundo, al final tiene la capacidad de percibir el mundo de forma diferente, no solo desde tu propio punto de vista, e incluso tu misma realidad tú la ves de forma diferente. ¿O no os pasa a vosotros en vuestra casa que ante un problema tú ves las cosas de una manera, el otro las ve de otra y tu hijo lo ven de otra? Al final, juntos, se ve la cosa de forma diferente. Pues eso que pasa a nivel personal también lo tenemos que pensar a nivel social. Una sana apertura nunca atenta contra la identidad, sino que integra, y esto es bonito, una sana apertura que hace, integra las novedades a su modo, enriqueciéndolas. Es decir, yo la novedad del otro la integro en mi identidad, enriqueciendo mi propia identidad, ¿no? La Iglesia esto lo ha hecho muy bien, en esto somos maestros, ¿no? Cuando ha ido de misiones, cuando ha evangelizado en todos los países, ¿no? Cómo la Iglesia ha sabido inculturizarse, ha sabido hacerse uno con la tierra de cada persona, con la tradición de cada persona. Incluso eso ha dado lugar después a liturgias diferentes, a expresiones de la fe diferentes, ¿no? A formas de vida diferentes, ¿no? Manteniendo la propia identidad cristiana. Y tú te reconoces en tu propia identidad en una misa celebrada en el corazón de África, o celebrada en Asia, o celebrada aquí, en España. Y te reconoces, y son diferentes, pero te reconoces porque la propia identidad se ha mantenido, pero se ha incorporado la riqueza local de cada sitio. El mundo crece y se llena de nueva belleza gracias a sucesivas síntesis que se producen entre culturas abiertas, fuera de toda imposición cultural. La sociedad mundial, el mundo, ya estamos terminando, mundial, la fraternidad universal no es resultado de la suma de todos los países, sino que es la misma comunión que existe entre ellos. Volvemos a las relaciones personales. Lo que crea un hogar no son las personas, sino las relaciones de amor recíproco que se generan en ese hogar. Lo que hace la fraternidad universal no es que todos juntos nos reunimos, sino las relaciones de amor recíproco entre culturas y sociedades. Son las relaciones de buscar el bien juntos partiendo de la gratuidad, no del utilitarismo, sino de la gratuidad, lo que constituye la fraternidad universal, lo que constituye la comunión. Un hogar no lo constituye la mera asociación de personas, sino las relaciones de amor recíproco. Pues la fraternidad universal no la constituyen la mera agregación de países, no la constituye la ONU. La constituyen las relaciones de amor gratuito y libre entre diferentes culturas, países y tradiciones. Por ello, ningún pueblo o persona pueden obtenerlo todo de sí. Tenemos que partir de la conciencia de nuestro propio límite, de nuestra propia... Y dice, y por último, dice el Papa que para poder vivir esto hay que crear entre las naciones relaciones de vecindario, de barrio. Dice el Papa, una adecuada y auténtica apertura al mundo supone la capacidad de abrirse al vecino en una familia de naciones. Para ello es necesario educar en el valor del amor al vecino, generando relaciones de cercanía, de vecindario con el otro, basadas en la gratuidad, la solidaridad y la reciprocidad, tomando conciencia de que el vecino, nosotros lo vemos en el vecino, pero pensad en los países vecinos, el vecino no es el enemigo que genera la cultura de la sospecha, no es el enemigo, sino el compañero de camino para promover la cultura
de la confianza. Y Pío XII, ya termino con una frase de Pío XII que escribió y decía: a cada ser humano, esto como somos cristianos los que estamos aquí, ¿verdad? Aunque el Papa se dirige en esta encíclica a todos, yo lo he enfocado más a nosotros los cristianos, ¿no? Pues dice: a cada ser humano, decía Pío XII, que se ve obligado a dejar su patria en busca de un futuro mejor, el Señor lo confía al amor maternal de la Iglesia. A cada ser humano que se ve obligado a dejar pues a nosotros, concreto y maternal de la Iglesia que somos nosotros. Bueno, hemos terminado y casi que vámonos. Vámonos.